Bueno, jóvenes, hoy vamos a hablar de un tema muy importante en ecología que se llama distribución de las poblaciones. Recordemos que en las poblaciones se distribuyen muchas veces por edades. En este caso, las poblaciones incluyen desde individuos recién nacidos hasta adultos muy viejos. Estos adultos muy viejos ya no tienen la capacidad de reproducción. En una población, la proporción de individuos en cada grupo de edad respecto al tamaño total del grupo conforman su distribución por edades. Se consideran de diferentes grupos de edades, por ejemplo, las crías y los juveniles, es decir, los no reproductivos y los adultos. La relación entre el número de nacimientos y el número de muertes determinan la distribución por edades. Si tanto los nacimientos como las muertes son altas, entonces la población estará dominada por individuos jóvenes. Si la tasa de natalidad y de mortalidad son bajas, entonces todos los grupos de edad tendrán más o menos el mismo número de individuos y la distribución por edades será relativamente uniforme. Esta variable depende de la especie que se esté estudiando. Por ejemplo, las tortugas ponen cientos de huevos, de los cuales muchos se desarrollan y se convierten en juveniles, pero muy pocos de ellos llegan a la edad adulta. Por el contrario, los elefantes tienen pocas crías con una probabilidad de supervivencia alta que les permite llegar en la mayoría de los casos a la adultez. Una consecuencia muy importante en la estructura por las edades de una población tiene que ver con la capacidad que tienen los organismos de reproducirse. De esta manera, todos los miembros de una población se pueden agrupar en alguna de las siguientes categorías según la etapa del ciclo de vida en la que se encuentra. Ejemplo, aquí tenemos tres etapas de las poblaciones por edades. Tenemos etapa prerreproductiva, etapa reproductiva y etapa postreproductiva. En la etapa prerreproductiva, los individuos en esta etapa no han alcanzado la madurez, pero cuentan con la capacidad de producir descendencia cuando maduren. Y no todos lograrán llegar a la etapa reproductiva. En la etapa reproductiva, los individuos en esta etapa ya han alcanzado la madurez biológica y tienen la capacidad de procrear. Junto con los prereproductivos forman la base reproductiva de la población. Y en la etapa post-reproductiva, los individuos en esta etapa ya no tienen capacidad de reproducirse, al igual que los prereproductivos. Esto indica que son muy vulnerables al ataque de predadores y parásitos. Ahora, las poblaciones se distribuyen teniendo en cuenta el espacio que ellas ocupan, así como la forma como los individuos de cada población se encuentran ocupando este espacio. Hay poblaciones que se distribuyen en grandes extensiones de territorio, mientras otros solo se encuentran en pequeñas áreas localizadas. Entonces quedamos aquí en esta parte donde decía que la distribución de las poblaciones se refiere al espacio que éstas ocupan, así como a la forma como los individuos de cada población se encuentran ocupando ese espacio. Les decía que hay poblaciones que se distribuyen en grandes extensiones de territorio, mientras otras solo se encuentran en pequeñas áreas localizadas. El tamaño y la densidad de la población varían a lo largo de su distribución debido a las características de cada especie y a las características ambientales y geográficas de cada lugar. En la naturaleza se encuentran poblaciones con tres tipos de distribución. Está una que es la agrupada, la uniforme y la aleatoria que vamos a ver ahora. La agrupada es la más común en la naturaleza. Ocurre cuando los individuos se agregan debido a que las condiciones del medio son discontinuas o heterogéneas. Ejemplo, cuando los recursos o las condiciones aptas para el desarrollo de la especie se encuentran concentrados en un solo lugar específico. Es por esto por lo que algunas plantas se ubican alrededor de áreas de suelo ricas en minerales y nutrientes. Algunos animales, como los cerdos de monte, andan en manadas y algunas aves se reúnen alrededor de sus áreas reproductivas. La distribución agrupada facilita el encuentro de los individuos para el cortejo y el apareamiento y sirve como una estrategia para protegerse de los predadores. Aquí vemos la forma de distribución agrupada. Mire que están distribuidas por
especies en lugares estratégicos que sirven de alimento y de reproducción. Luego viene la distribución uniforme, que es rara en la naturaleza y generalmente se debe a interacciones agresivas entre los individuos de las poblaciones. Ejemplo, algunas plantas como los pinos secretan sustancias conocidas como compuestos alelopáticos que al ser tóxicas para otras plantas impiden el crecimiento de esas especies vegetales alrededor de los pinos. Eh, Igualmente, los animales, la distribución uniforme es el resultado de comportamientos territoriales de algunas especies, lo que hace que los individuos se alejen y se ubiquen equidistantemente en el espacio. Aquí tenemos el ejemplo de la distribución uniforme. Y por último, la distribución agrupa, la distribución aleatoria. Cada individuo se ubica en el espacio, independientemente de la distribución de los demás individuos de la población. Este tipo de distribución se presenta y es común cuando no hay interacciones de atracción o repulsión entre individuos, lo que generalmente no sucede en la naturaleza. Las poblaciones con distribuciones aleatorias suelen ser muy raras, ya que la mayoría de ellas muestran una tendencia a la agrupación. Aquí tenemos el ejemplo de la distribución aleatoria.